Tenemos que evaluar el dada una integral definida mediante la integración por partes. Aviso, la sustitución en u no va a funcionar aquí, porque si dejamos que u sea igual a menos 2x, du es igual a menos 2 de x. Y todavía tenemos este factor extra de x en la función integrando. Así que tendremos que actuar integración por partes. Antes de considerar el integral definida, sin embargo, encontremos la antiderivada al considerar la integral indefinida. De 8x a la potencia de 2x de x negativos. Una vez que encontremos la antiderivada, volveremos y evaluaremos la integral definitiva. Así que al realizar la integración por partes, vamos a dejar que sean iguales a 8x para que du sea más simple, lo que significa que dv es igual a e a la potencia de 2x de x negativa. Si u es igual a 8x, entonces du es igual a derivada de 8x por dx, lo que nos da 8 de x. Y si dv es igual a e al poder de 2x de x negativo, necesitamos integrar ambos lados de la ecuación para encontrar v. Y sigamos adelante y mostremos un poco de trabajo aquí porque vamos a tener para realizar la sustitución en u. Tenemos la integral de, escribamos dv como un dv. Es igual a la integral de a el poder de 2x de x negativo. Bueno, la integral de 1 con respecto a v es v. Realmente es v más c, pero dejaremos el signo más c desactivado por ahora, igual a la derecha. Para integrar e al potencia negativa 2x de x, necesitamos realizar la sustitución en u donde u es igual a 2x negativo. Y a u es igual a menos 2 de x. Sigamos adelante y resolvamos de x dividiendo ambos lados por menos 2. Simplificando, tenemos menos 1 2 du es igual a dx, lo que significa que podemos escribir la integral de con el poder de negativo 2x de x con respecto a u como negativo 1 2 veces el integral de a la u du. De nuevo, dx nos dio 1 2 du negativo, y u es igual a 2x negativo. Esto nos da v igual a menos 1 o 2. Multiplicado por e a la u más c, que es realmente negativo 1 2 a la potencia de menos 2x más c. Y de nuevo, dejando esto más c desactivado por ahora sabemos que v es igual a menos 1 2. E a la potencia de 2x negativo. Y ahora podemos completar el fórmula de integración por partes. La integral dada es igual a u por v menos la integral de v du. Bueno, v veces v va a ser 8x. Veces negativas 1 12 a el poder de negativo 2x, lo que nos da negativo 4x a la potencia de 2x negativos. Y luego tenemos menos el integral de v veces du. Tenga en cuenta que v veces du va a ser negativo 4 a el poder de 2x de x negativo. Porque tenemos 4 negativos, escribamos esto como más 4 veces integral de del potencia negativa 2x de x. Observe que ahora la integral es mucho más simple. Así que la antiderivada va a ser negativo 4x. E a la potencia de negativo 2x más 4 veces la integral de a el poder de 2x de x negativo. Que encontramos anteriormente como solo 1 2 negativo. E a la potencia de 2x negativo más c, así que tenemos 1 2 negativo. Veces e al poder de 2 veces menos más c. Lo que significa que nuestro antiderivada es negativo 4x a la potencia de negativo 2x menos 12 a la potencia de menos 2x más c. Y ahora podemos evaluar la integral definitiva. Volviendo al original integral definida, tenemos la integral de menos 0.7 a 0.6. De 8x a la potencia de 2x de x negativo. Y ahora porque sabemos la antiderivada, podemos determinar una f grande de 0.6 menos f grande de menos 0.7. Recuerde, al evaluar una integral definida, dejamos fuera la c positiva porque la c positiva se simplificaría al determinar f grande de b menos f grande de a. Así que primero tenemos una f grande de 0,6, que es menos 4 veces 0,6. Veces e al poder de menos 2 veces 0,6. Menos 2 veces e a la potencia de menos 2 veces 0,6. Y luego tenemos menos f grande de menos 0.7.
que es negativo 4 veces negativo 0.7 veces e elevado a la potencia de menos 2 veces menos 0.7. Menos 2 veces e a la potencia de menos 2 veces menos 0.7. Y ahora vamos a la calculadora para determinar esta diferencia. Observe que en la primera celda he evaluado la definición integral usando desmos.com hasta 4 decimales. Tenemos 4.569 negativos. Y luego, a continuación, también ingreso f grande de 0.6 menos f grande de menos 0.7, y el resultado es el mismo. Con 3 decimales, tenemos 4.569 negativos. Espero que esto te haya resultado útil.